La Biblia nos dice de forma clara que todos somos pecadores. Toda la humanidad está en esa misma condición. Romanos 3:23. Ahora, en términos del pez, todos estamos mojados por el pecado. Y en esa condición, todos estamos separados de Dios. Entonces, las personas que no conocen a Dios, ¿saben que son pecadores? ¿Saben que están alejados de Dios? Son preguntas que tenemos que hacernos y deberíamos tratar de responderlas. Porque vivimos en un mundo caído donde las personas, en su gran mayoría, no consideran a Dios en su día a día. Y lo peor de todo es que no están tal vez preocupados por hacer algo para cambiar esa situación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor para saber qué es lo que podemos hacer. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por este tiempo que nos das. Gracias Padre porque podemos una vez más estar acá. Y te pedimos Señor que tú nos guíes y nos ayudes a entender lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, vamos a irnos hasta los años entre 790 y 760 antes de Cristo. Llegamos al tiempo en el que Dios llama a Jonás a llevar un mensaje muy desalentador a la ciudad de Nínive. El mensaje que Dios tenía para Nínive era un mensaje de destrucción. ¿Cuál era el propósito del mensaje de Dios? ¿Por qué el Señor quería que lo escuchen? Dice Dios respondiendo a Jonás, que vamos a leer un poquito más adelante, en el capítulo 4, el versículo 11, esto le dice Dios a Jonás: no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Todas las personas que estaban en Nínive, según lo que leemos, estaban perdidas, sean personas grandes o pequeñas, como está toda la humanidad. Y como en nuestros días, muchos no escucharon que estaban perdidos, no sabían que estaban perdidos. Por generaciones vivieron sin escuchar acerca de su condición. Era como ese pez que está mojado, pero no sabe que está mojado. Merecían el castigo de Dios por su pecado, pero nadie les había advertido que iban a recibir castigo de parte de Dios. Y muchas de las personas con las que nosotros estamos día a día, compartiendo el trabajo, en la universidad, en el colegio, cuando subimos a un minibús, vecinos en nuestro edificio o de nuestra calle, están en esa misma condición. Están mojados, empapados en el pecado, porque esa es su condición natural. Pero no saben que por su condición natural ellos merecen recibir el castigo de Dios. O tal vez saben, y no les importa, porque no están considerando las consecuencias de su situación. La pregunta aquí es, ¿qué estamos haciendo por ellos? ¿Estamos preocupados por esas personas que desconocen cuál es su condición delante de Dios? Y en esta mañana quisiera que nos hagamos 3 preguntas para ver cuál es el afecto que tenemos por los demás.
Y vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cuánto queremos a nuestro prójimo? Jonás 1, del 1 al 3. Vamos a leer, ¿ya? Jonás 1, del 1 al 3. Dice la palabra del Señor. La palabra de Jehová vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Jehová le dice a Jonás: ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella. Dios quería que los habitantes de Nínive escucharan la predicación de Jonás, debido a que su maldad, su pecado, estaba delante de Dios. Ellos estaban viviendo sin considerar a Dios. Y tal vez podemos pensar que habían llegado al punto de Sodoma y Gomorra, ¿no? En el que su pecado era tan insoportable para Dios que Él quería destruirlos. Pero la verdad es que todo pecado, por pequeño que nosotros consideremos o grande que sea, es abominable para Dios. Ahora, que en una ciudad nadie esté considerando a Dios en su vida es una imagen muy desalentadora. En una palabra, los ninivitas estaban perdidos. Ahora, no quisiera que entendamos la palabra perdidos como esa persona que es completamente depravada y ya no tiene solución. La idea más bien es que por la falta de conocimiento, las personas están extraviadas y no saben a dónde tienen que ir. Sin Dios, todos estamos perdidos. Todos caemos en la misma categoría. Y estamos rumbo a la destrucción. Estamos rumbo al castigo eterno. Porque no tenemos un rumbo hacia el Señor. Entonces, volviendo al relato, Dios le dice a Jonás: ¿sabes, Jonás? Lo que necesito es que vayas a Nínive y les digas que su maldad, su pecado es evidente ante mis ojos. Los ninivitas eran pecadores, pero muchos de ellos tal vez no comprendían que eran pecadores, o sí sabían que eran pecadores, pero no les habían advertido el destino que tendrían al permanecer en la condición de pecadores. Posiblemente algunos sabían que eran pecadores y sabían también el destino que tenían, pero lo que les importaba era vivir lo que estaban viviendo en ese momento. Saben, hace varios años, cuando yo estaba todavía en la universidad, tenía un compañero de curso al que lo había llevado durante años a la iglesia desde el colegio, y entramos a la universidad con él. Y bueno, llegó el punto en el que me dijo: yo no voy a volver a la iglesia, porque ¿sabes qué? Prefiero vivir la vida como viven los demás. Y yo sé que soy pecador y yo sé que me voy a ir al infierno, así que por favor, ya no me insistas. Y puede haber gente que esté pensando de esa forma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hizo Jonás cuando el Señor le dice que tenía que ir a Nínive a predicar a esas personas que no tenían a Dios? El relato que hemos leído dice que Jonás trató de escapar de la presencia de Dios. Jehová le dijo que vaya y advierta a los ninivitas de lo que estaba haciendo era ofenderlo a él, a Dios, con sus pecados, y que por eso serían destruidos.
Pero Jonás dice, no quiero ir a Nínive. Entonces se va a Jope, un lugar donde iba a tomar un barco. Ahora, Jope estaba a 800 kilómetros de Nínive. Y él decide tomar un barco e irse a Tarsis, en España. 4,000 kilómetros. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen aquí, les voy a mostrar al revés, ¿no? Aquí estaba Israel, aquí estaba Jope, aquí estaba Tarsis, ¿no? Decide irse por completo. Si nosotros tal vez queremos contextualizarlo, ¿ya? Queremos comparar el viaje. Es como si de La Paz, Nínive estaría en Santa Cruz. Pero él decide irse a Miami, al otro extremo. Decide escapar lejos de lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué escapó? Porque no quería a los ninivitas. Nínive era parte del imperio asirio y ellos eran enemigos del reino de Israel. Eran conocidos por su brutalidad y estaban sometiendo a muchos otros pueblos y naciones. Además, Jonás tenía que ir a proclamar un mensaje contra ellos. Tenía que decirles a sus enemigos, están mal y se van a morir. Entonces Jonás dice, no, yo me voy a escapar. Ahora el mensaje es claro. Un poco más adelante en Jonás 3:2, ¿no? Dios le dice, levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. Es decir, Dios quiere comunicar su mensaje. Era un mensaje que venía directo de Dios. Era la justicia de Dios aplicada a la maldad de los habitantes de Nínive. Porque el mensaje decía, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué podía pedir Jonás? ¿Qué más podía pedir Jonás para sus enemigos si no quería a esa gente? ¿Acaso no le convenía a Jonás y a todo Israel y tal vez a todo el mundo de ese tiempo que Nínive fuera destruida? ¿Saben? La cosa es que Jonás sabía algo acerca de Dios que lo hizo escapar. Y era tan grande la falta de amor y el exceso de odio que Jonás no quería dar ninguna oportunidad a los ninivitas para salvación. Entonces, huye en la dirección opuesta al llamado de Dios. ¿Cómo podríamos ver esta situación aplicada a nosotros, a nuestros días? ¿Qué es lo que hacemos cuando el Señor nos dice a través de su palabra que prediquemos el Evangelio? Y bueno, creo que estamos muy comprometidos, o por lo menos eso es lo que espero, a compartir el Evangelio con las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Con las personas que queremos. Sabemos cuál es el destino de las personas que no tienen a Cristo, entonces queremos predicarles a las personas que queremos. A parientes, a compañeros de trabajo, de la universidad, del colegio, a nuestros amigos del barrio, muchas otras personas con las que tal vez hemos desarrollado una relación. Nuestro deseo va a ser comunicarles el Evangelio porque no queremos que se pierdan. Pero, ¿qué del jefe que nos hace la vida cuadros? ¿Qué del vecino que no nos deja dormir porque hace fiestas todos los días de semana o a media semana? ¿Qué de ese compañero que tal vez nos hace bullying?
ese que nos menosprecia y pone a nuestros amigos en contra de nosotros. ¿Qué del funcionario que traba nuestro trámite porque quiere algo de dinero? ¿Qué de las personas a las que no amamos o apreciamos? ¿Están en nuestro radar? El Señor le dijo a Jonás algo. Y si el Señor nos dice, ve y predícale el evangelio a esa persona que te ha hecho daño, ¿estamos dispuestos a hacerlo? O tal vez decimos, me voy a Tarsis porque este se merece el infierno, porque es malo. Señor, ¿no va a cambiar? Saben, con la historia de Jonás, el Señor nos está confrontando con el amor que tenemos por el prójimo, pero no por el que queremos, no a ese prójimo con el que nos reunimos, charlamos, sino con ese prójimo al que realmente no queremos querer. Ese prójimo que vemos como a nuestro enemigo, como quien nos hace daño. Y esperamos que reciban la justicia de Dios. Ese debería estar ardiendo en el infierno. El punto aquí es cuánto queremos a nuestro prójimo. Y si consideramos a todos como nuestros prójimos. Pero como el Señor le dio una orden a Jonás, Él también nos ha dado una orden a nosotros. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos que ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, punto 2, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Jonás 3, 1 y 2. Dice, la palabra de Jehová vino por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, la ciudad, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te daré. En la primera ocasión, Jonás no quiso obedecer al Señor. Vimos que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. Y él decide huir. Pero luego de que el Señor le mostró que no podía huir de su presencia, y se lo mostró con una tormenta terrible en pleno mar, marineros asustados que echaron a Jonás al agua, la intervención de un gran pez, y finalmente siendo vomitado en tierra, Jonás volvió al punto de partida, al punto cero. Entonces, por segunda vez el Señor le dice, ve a Nínive para proclamar el mensaje que yo te daré. ¿Qué hace Jonás en este momento? Versículos 3 y 4. Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad grande de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad durante un día de recorrido y proclamaba diciendo, este era el mensaje de Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios le da una segunda oportunidad a Jonás. Y Jonás ahora obedece a Dios. Entonces va a Nínive y comienza a caminar por la ciudad predicando contra ella. ¿Cuál era el mensaje? Tenían 40 días antes de que Nínive fuese destruida. Y saben, pienso en Jonás. Es un israelita en la ciudad de sus enemigos.
podían tomarlo preso y hacerlo desaparecer. Realmente tenía que ser valiente. La gente de Nínive era malvada y no consideraba a Dios. Pero, pese a todo, Jonás obedeció y proclamó el mensaje que Dios le había dado. Jonás conocía el poder de Dios y sabía que tenía un plan para él. Y ya no quería tener otra experiencia en la que el Señor podía mostrar de muchas formas su poder. Entonces, no dudó en cumplir la orden de Dios. Ahora, ¿cuál era la motivación de Jonás en este momento? Miedo. Él estaba con miedo, porque sabía quién era Dios, sabía el poder que tenía. Él podía desatar una tormenta y también podía calmarla. Él podía enviar un pez gigante y no permitir que en 3 días Jonás fuese digerido. Él podía ordenar al pez que vaya hasta la orilla y vomite a Jonás. Jonás obedeció. ¿En quién estaba pensando? Estaba pensando en él. No quería más. Ya había recibido suficiente. Había sido terrible todo lo que había pasado. ¿Y estaba pensando en los ninivitas? Tal vez estaba pensando en lo que ellos se merecían y esperaban que el Señor obre su justicia y destruya la ciudad. Según lo que leemos, no estaba pensando en el bien de los ninivitas. Él estaba pensando en su propio bien y el bien de su pueblo. Por fin los ninivitas van a ser destruidos. Si Dios iba a actuar conforme al mensaje, pronto sus enemigos dejarían de existir. Aquí la pregunta es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Somos como Jonás? ¿Nos animaríamos siquiera a hacer lo que hizo Jonás? ¿Tenemos la valentía de predicar el Evangelio en un ambiente hostil? Claro, nosotros vivimos en un tiempo diferente. Un tiempo diferente y un lugar tal vez diferente. Y además tenemos el panorama completo. Nosotros vivimos en un país en el que aún podemos hablar de lo que creemos, de nuestra fe, sin poner en riesgo nuestras vidas. Hay otros países en los que no se puede hacer eso. El mensaje que predicamos ya no es un mensaje en el que dice en 40 días tu ciudad va a ser destruida. El mensaje que predicamos tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con el amor de Dios enviando a Jesús para salvación. El mensaje que predicamos es un mensaje de perdón, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de esperanza y de redención. Sí, somos pecadores y hemos ofendido al Dios creador y dueño de todo. Y realmente en esa condición nosotros merecemos recibir su ira, el castigo de Dios. Pero Jesús vino a pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Él vino a ser el sacrificio perfecto de Dios y murió en nuestro lugar y también resucitó. Si nosotros le recibimos como Señor y Salvador, entonces somos salvos, somos hechos hijos de Dios. Pero ponemos un montón de pretextos para no llegar con el Evangelio y menos llegar con el Evangelio en situaciones difíciles. Porque pensamos que nos pueden hacer daño.
Tal vez los más jóvenes y también nosotros nos preocupamos porque se van a hacer la burla de nosotros. Incluso estamos preocupados de no ofenderlos, de no ofender a las personas. Porque si yo le digo que es pecador, se va a enojar. Y hermanos, yo no estoy diciendo que nosotros estamos alejados del Señor. Yo no estoy diciendo que nosotros no conozcamos al Señor o que no queremos servir al Señor. Jonás sabía quién era Dios. En el capítulo 2 de Jonás, ustedes pueden leer en sus casas la oración de Jonás. Él entendió cómo Dios obró en su misericordia y cuando todo parecía perdido, Él le proveyó la salvación. Le estaba dando una segunda oportunidad. Y Jonás estaba maravillado por lo que Dios hizo por él. Estaba agradecido por la salvación. Es decir, Jonás realmente estaba impactado por todo lo que había vivido y sabía quién era Dios. Pero pese a tener una relación con el Señor, aún no estaba viendo a los ninivitas con los ojos de Dios. De la misma forma, puede ser que nosotros tengamos una relación con el Señor, pero no vemos a las personas que nos rodean con los ojos de Dios. Podemos ser obedientes en algunas cosas, pero esa obediencia no llega hasta que nosotros amemos a esas personas que incluso son difíciles de amar. Pero que el Señor tal vez quiere salvar. ¿Qué es lo que sucedió con los ninivitas? ¿Qué es lo que Dios hizo con el corazón de esas personas? Punto 3. Vamos a leer Jonás 3, de 5 al 9. Dice, pero los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. El asunto llegó hasta el rey de Nínive, quien se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y animales, bueyes y ovejas no coman cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cúbranse de cilicio tanto los hombres como animales. Invoquen a Dios con todas sus fuerzas y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios desiste y cambia de parecer y se aparta del furor de su ira y así no pereceremos? Es increíble lo que pasó. El mensaje que Jonás estaba llevando era un mensaje de condenación y destrucción. ¿Qué sucedió? Los ninivitas le creyeron a Dios. Entonces dice que se entristecieron grandemente y proclamaron ayuno y se cubrieron de cilicio, que es una tela áspera, y se sentaron sobre ceniza. Y esa era la forma en que expresaban duelo y dolor en ese tiempo. Al creerle a Dios, entendieron que sus días estaban contados. Eran como el pez del que hablábamos al principio. Estaban mojados. No sabían que estaban mojados, pero ahora sabían. Se habían enterado de que estaban mojados. Y a diferencia de un pez, lo que ellos necesitaban era un cambio de condición. No podían seguir mojados. Entonces hicieron algo. Viendo su condición, por la misericordia de Dios, ellos necesitaban un cambio radical. Entonces el rey de Nínive dice, invoque a Dios con todas sus fuerzas
y arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Arrepiéntanse de sus pecados. Confiesen a Dios sus pecados y arrepiéntanse de ellos. Y aléjense del pecado. ¿Cómo esas personas que antes no consideraban a Dios, ahora veían la necesidad de invocar a Dios y arrepentirse de su mal camino? ¿Cómo? Saben, eso es solo por la obra del Señor. Es solo Dios obrando en los corazones. Es solo Dios poniendo convicción de pecado para que reconozcan quién es Dios y para que lo reconozcan como el Señor de todo. Dios usó este mensaje de destrucción, ese mensaje que sería completamente impopular en nuestros días, y seguro que fue también en ese tiempo, para llevarlos al arrepentimiento. La esperanza para ellos, la única esperanza para ellos, era que Dios cambie de parecer. Y aparte el furor de su ira y no los destruya. No había más. Algo cambió en la mente y en el corazón de esas personas. Antes no consideraban a Dios. Ahora sabían quién era Dios y lo único que estaban buscando era su misericordia y su perdón. ¿Qué sucedió? El versículo 10 dice que Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. Dios obró en el corazón de los ninivitas, les dio la oportunidad de volverse de su mal camino y entonces los salvó, no los destruyó. Pasaron esos 40 días que Jonás había anunciado y Nínive no fue destruida. ¿Qué pasó? Dios obró en misericordia para su salvación. ¿Y qué pasó con Jonás? Capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó. Y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia y que desistes de hacer el mal. Jonás no quería misericordia para sus enemigos, para los ninivitas. Quería que Dios obre en justicia. ¿Por qué? Porque él no amaba a esas personas. Amaba a los que le amaban, pero no amaba a los que eran un problema para él. No le importaban esas personas. Ni siquiera esos 120,000 niños menores que aún no podían reconocer su mano derecha de su mano izquierda. De esos de los que el Señor le había hablado, no tienes compasión por esos que no saben distinguir todavía entre su manito derecha y su izquierda, que tengo que destruir todo Nínive para que te sientas feliz. Jonás estaba complacido con la misericordia que tuvo. En el capítulo 2 está feliz, dice Señor, wow, realmente gracias, porque yo ya me veía completamente perdido y tú
persona enojada por lo que el Señor hizo en la vida de los ninivitas. Yo les digo sinceramente, yo no quisiera que mi historia termine. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, tal vez en esta mañana, al escuchar este mensaje, te has dado cuenta que estabas alejado de Dios, como el pez que no sabe que está mojado. Tú estás viviendo sin saber que eres pecador, o no entiendes cuáles son las consecuencias de estar lejos de Dios, de vivir sin Dios. El Señor nos ofrece salvación. Jesús vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Vino a tomar nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros debíamos recibir por nuestro pecado. Y por su obra, por su vida, nosotros podemos llegar a tener. Entonces lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y con certeza podemos decir, por Jesús, el Señor desistió y apartó el furor de su ira, y ahora yo soy salvo y no voy a perecer. Quiero que inclinemos nuestros rostros y pensemos un momento. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo en esta mañana? Y luego vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has amado, tú nos has mostrado en la condición en la que estábamos y tú nos has ofrecido salvación. Te damos gracias porque tú has enviado a tu Hijo a recibir el castigo que nosotros teníamos que recibir, a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Te damos gracias, Señor, porque a través de Jesús